y los grandes éxitos y lo que costó, fíjense, el tema de la abolición de la esclavitud y la emancipación de los siervos en el mundo, dejaron grandes enseñanzas, grandes aprendizajes a los defensores del movimiento de los derechos humanos. Sabían cuál era el discurso que debía asumirse, cuáles eran las premisas y los argumentos con los que se debía persuadir, sabían cuáles eran los mecanismos y las estrategias de denuncia para mostrar, para hacer que la gente viera, y sabían cuál era el arduo y largo recorrido que había que recorrer, desde una declaración de buenas intenciones hasta la aprobación de una legislación, de una normativa, de una ley, y luego el camino que continuaba para que esas leyes se aplicaran. Pero las lecciones estaban aprendidas y la semilla estaba sembrada. Y era solo cuestión de tiempo para que el mismo ejemplo fuera tomado por otros grupos que se sentían históricamente igualmente explotados, que se habían sentido víctimas de los prejuicios de ese concepto que nosotros pudimos ver al comienzo de la clase. Porque si detrás de la esclavitud estaba el prejuicio de la raza, resulta que ahora también la mitad de la población mundial, las mujeres, reconocían que históricamente habían también sido víctimas y habían sufrido la tiranía y la opresión por parte de los hombres. Una tiranía ejercida basándose en otro prejuicio, el prejuicio del género. Fíjense nuevamente el tema de los prejuicios, esclavitud y servidumbre por un prejuicio de raza, el machismo y el patriarcado por un prejuicio de género, raza y género, cuestiones plenamente humanas sobre las que una persona no puede decidir y vienen dadas desde el nacimiento. Entonces, continúa nuestra lucha contra los prejuicios y la misma hipocresía que habían señalado personajes como Garrison incansablemente, infatigablemente en su publicación de The Liberator, ya había sido señalada esa misma hipocresía desde la misma declaración de los principios de los derechos del hombre y del ciudadano en el contexto de la Revolución Francesa. Olympe de Gouges, escritora, dramaturga, filósofa política y revolucionaria francesa, se dio cuenta muy rápidamente también de estas contradicciones y de esta hipocresía. Por eso, ni corta ni perezosa, en el año de 1791, 2 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escribió un polémico artículo en el que recogía todos los 17 principios y postulados de la Declaración de los Derechos del Hombre, adaptados también a la mujer, denunciando que la Declaración de los Derechos del Ciudadano, ¿no?, y del hombre no incluían a la mitad de la población francesa, y adaptó su discurso siendo nada tímida, de la misma manera que lo había hecho, que lo haría Garrison en el siguiente siglo. Recogí solamente el principio y las consignas de los 4 primeros artículos para que se den cuenta de cuál era el tono como resultado de la indignación de Olympe de Gouges. De la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano dicen: el hombre nace libre. Nuevamente el concepto de libertad. ¿Qué estaba diciendo Olympe de Gouges? La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Ya el primer artículo es contundente, clarísimo. Segundo, el objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles. Fíjense, volvemos a tener el principio de soberanía. Los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre. Estos derechos son, nuevamente, la doctrina de los derechos naturales: la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. Y aquí tenía a todo el conjunto de mujeres muy claro Olympe de Gouges. Tercero, el principio de toda soberanía. Fíjense nuevamente el papel del Estado y el contrato social. Reside esencialmente en la nación. Pero ¿cómo definimos una nación? No es otra cosa, no es más que la reunión de la mujer y del hombre.
En el cuarto artículo, después de hacer emular o copiar la primera parte del artículo, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone. Estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. Volvemos a lo que decía Cicerón. Los principios naturales están deducidos por la razón y una legislación que no recoja los principios naturales simplemente no es una legislación legítima. Por supuesto que a los contemporáneos de la pobre Olympe de Gouges esto no les sentó nada bien, ni siquiera a sus compañeros revolucionarios, ni siquiera a los más radicales de los revolucionarios. Durante la época del terror fue acusada de antirrevolucionaria, paradójicamente, y terminó allí sus días en la guillotina. Pero nuevamente el ejemplo ya estaba y la sembrilla estaba sembrada. Y lo que pasaría con la lucha de los esclavos tendrá una continuidad increíble a lo largo de nuestro siglo, del que nos ocupa en la clase de hoy, el siglo XIX. ¿Por qué? Porque ahora haremos un salto nuevamente y nos iremos a una de las más célebres reuniones de esas sociedades abolicionistas y antiesclavistas en Inglaterra, una de las últimas reuniones en las que el señor Thomas Clarkson tendría la posibilidad de participar como ferviente orador. El lugar, Londres, la fecha, 1840, el lugar, la sala, el Exeter Hall, en donde estaban reunidos miembros de las principales sociedades antiesclavistas y abolicionistas y dos mujeres norteamericanas que habían hecho un gran esfuerzo para hacer el viaje transatlántico y viajar desde Nueva York hasta Londres, Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott estaban allí presentes. Eran convencidas abolicionistas, convencidas antiesclavistas, habían llegado allí a Londres inspiradas por todos estos logros que desde 1807 se habían tenido. Cuando iban a entrar a la reunión, sin embargo, se encontraron con algo fuerte. Ojo, no solamente eran convencidas antiesclavistas y abolicionistas, eran puritanas y eran cuáqueras las dos. Por lo tanto, compartían esos profundos principios cristianos protestantes que ya han sido comunes en los líderes de las asociaciones que hemos visto. Cuando iban a entrar a la reunión, descubrieron con gran sorpresa que se las obligaba a sentarse en la parte de atrás de la sala y se les prohibía participar o hablar. ¿Qué? Pensaban, estaban absolutamente indignadas. Los mismos hombres que defendían los derechos de igualdad de los esclavos las estaban obligando a ellas a sentarse en el fondo de la sala y a permanecer calladas. O como decía Edmund Burke en el panfleto de la Revolución Francesa que comentábamos en la primera clase, a que las personas mantuvieran el lugar tradicional que les correspondía. Nuevamente, qué gran hipocresía, la misma hipocresía que veía a Garrison y que señalaba. Los mismos hombres que defendían los derechos de los esclavos estaban vulnerando y defendían que las mujeres no hacían parte de esa etiqueta que llamábamos derechos del hombre. Y volvemos a nuestras preguntas de la clase de hoy. ¿Derechos humanos para quién? ¿Quiénes debían ser los beneficiarios de los derechos humanos? Se había hecho un pequeño logro con los esclavos y con los siervos, pero las mujeres todavía no estaban incluidas dentro de ese concepto de derechos humanos. Y segunda pregunta, ¿cómo debían lograrse el reconocimiento de esos derechos? Nuevamente, por la vía de la persuasión moral, filosófica, por la vía pacífica o más bien por la vía del activismo, por la lucha, incluso por la revolución. Quedaron tan indignadas Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott con lo que vieron y con lo que tuvieron que sufrir en esa reunión de 1840 que volvieron a Estados Unidos convencidas de que algo debía hacerse al respecto.
Tardaron 8 años en organizar una gran convención en la que hombres, mujeres, partidarios de sociedades antiesclavistas, pero también partidarios de la defensa de los derechos de la mujer, lograron reunirse en el estado de Nueva York en un sitio conocido como Seneca Falls. Y allí durante varios días estuvieron hablando y conversando sobre cómo debía hacerse pasar un documento al Congreso de Estados Unidos, reivindicando, primero, denunciando la situación en la que se encontraban la mitad de los ciudadanos por derecho que recogía la Constitución de ese país, que eran las mujeres, y reclamando que algo se hiciera al respecto. Más de 300 mujeres y hombres finalmente, después de esta convención de Seneca Falls, produjeron nuevamente una declaración, un gran documento. Fíjense además el título y lo que cuenta esta declaración. Firmas de una declaración de sentimientos o de impresiones propuesta o presentada por la Convención de los Derechos de la Mujer que se sostuvo en Seneca Falls, estado de Nueva York, los meses de julio 1848, el año 1848, el final de las revoluciones burguesas allá en Europa, el mismo año en el que veremos más tarde se haría una famosísima publicación. Esta es conocida y reconocida hoy en día como la primera convención, la primera reunión en la historia en la que se hablaba sobre los derechos de las mujeres. Y el primer documento y la primera declaración en la que, emulando nuevamente el lenguaje de la de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, se reescribían todos sus artículos, tal y como lo había hecho Olympe de Gouges, en clave femenina. Era una reclamación clara y directa que denunciaba los abusos y la opresión a la que estaban sometidas las mujeres por no tener derecho al voto, por no tener poder de decisión sobre sus propios cuerpos, por no tener acceso al trabajo, por no tener acceso a la educación, por no tener identidades jurídicas en toda regla, por no poder decidir sobre lo que pasaba con sus propios cuerpos, por no tener una paridad salarial allí donde se las dejaba trabajar, etcétera, etcétera. Consignas que para nosotros hoy son prácticamente evidentes y de sentido común. Nuevamente, estamos afortunadamente en el contexto de la revolución industrial, una revolución industrial que con el auge de los medios de comunicación había traído la posibilidad de que las noticias corrieran rápidamente de un lado al otro del globo. Y todas esas premisas, todos esos principios que habían sido recogidos en la declaración de Seneca Falls, muy rápidamente llegaron también al otro lado del Atlántico. Fueron recogidos por intelectuales importantes, por ejemplo, allí en Inglaterra, por Harriet Taylor Mill, quien quizás haya pasado un poco a la sombra en la historia porque su segundo esposo fue nada más y nada menos que John Stuart Mill, también famoso escritor, político, filósofo británico. Hoy en día sabemos que la historia del matrimonio Mill es tremendamente interesante en el sentido de que hubo una colaboración intelectual gracias a la cual ambos coprodujeron o coescribieron la mayoría de sus obras. Por supuesto, Harriet Taylor Mill ya tenía textos importantes firmados por ella misma, como aquel de la emancipación de las mujeres. Y ella misma inspiró también a su marido a que se convirtiera en uno de los principales paladines defensores de los derechos de las mujeres como miembro del Parlamento británico, que era John Stuart Mill. Lamentablemente, Harriet Taylor Mill murió siendo muy joven, pero fue su marido quien continuaría también esta lucha, convirtiéndose en uno más de los muchos ejemplos de defensores masculinos de los derechos, perdón, uno de los defensores masculinos de los derechos
femeninos. Lo haría, por supuesto, en esta emblemática publicación que se tituló El sometimiento de las mujeres, publicado en Londres en 1869, amén de todas las ideas que ambos, en tanto que intelectuales de la época, habían consignado en el más célebre título de John Stuart Mill, que es Sobre la libertad, precisamente la reflexión sobre el concepto de libertad en el que procuraba responder estas mismas preguntas en las que hemos estado entretenidos nosotros hasta este momento.